Mis amados y amigos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Bueno, estamos hablando de las finanzas de la mano de Dios. E indudablemente que cuando hablamos de las finanzas de la mano de Dios, estamos hablando de un sistema que al hombre no le gusta. ¿Por qué al hombre no le gusta? Bueno, porque la mano de Dios se mueve para bendecirte y darte en abundancia cuando tú te conviertes en la mano de Dios que da. Eso quiere decir que eres un hombre generoso, una mujer generosa, dadivoso, pendiente de la necesidad de tu prójimo para suplir, para ayudar por lo menos. Igualmente con la obra del Señor, en donde tú te congregas o donde Dios te coloque dar. Entonces, ese es el principio de toda esta enseñanza, que el Espíritu Santo te imparta que la generosidad en el ser humano es un don divino. Todo el que alcance el nivel de poder dar está siendo influenciado por Dios para que se convierta en la respuesta a las oraciones, tanto de pastores, líderes, personas que están empujando la obra del Señor o para el prójimo. Ese es el fin de esta enseñanza. Ya nos quedan unos pocos capítulos porque estamos ahora en la gracia, en donde Pablo y el Señor Jesucristo explican bien esto. Y en donde le fue revelado al progresista Salomón, en Proverbios, varias cosas que forman este don. Entonces, venga, vamos adelante. Hablamos la semana pasada de la viuda. Hoy vamos a hablar de un personaje que estaba en autoridad, en poder, que es el centurión romano, cuyas limosnas, que aparecen en la Biblia como limosnas, pero de verdad son, no se podía catalogar como ofrendas para el pueblo judío porque tendría que reconocerse como algo que se hacía en honor a la ley establecida. Entonces se le llamaba limosnas. Y dice que esas limosnas que él daba, siendo un gentil, y las ayudas que le prestaba a su pueblo, aún se cree que él fue el que les ayudó a construir la sinagoga de ese pueblo, fueron recibidas con fragancia, como perfume en el cielo. ¿Por quién? Por el dueño de todas las cosas, nuestro Dios. Dice en Hechos 10, vamos a leer unos dos versículos. El capítulo 1, del capítulo 10, el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Dos virtudes tremendas a pesar de no ser un judío, de no haber sido cristiano por caminar con los apóstoles o con la gente que ya había entregado su corazón al Señor. Piadoso, piadoso. Sabía que había un Dios poderoso. Había visto señales, milagros. Había escuchado tal vez al Señor Jesús hablar. Y entonces temía a ese Dios. No es de temerle, tenerle miedo, sino que lo respetaba más que a su propio César. Y era temeroso de él. Él y toda su casa lo reconocían. Y daban muchas limosnas al pueblo judío. O sea, ayudaban al prójimo, siendo romanos. Y oraban a Dios continuamente. Y esto es bien importante porque la única arma del cristiano es su intimidad con Dios. La oración es una conversación con Dios, donde tú entras a relacionarte con Él de una forma tal como tú con la persona que más amas o con el amigo que más estimas. Y entonces esa relación de poder hablar cara a cara, pero como si nadie ha visto a Dios, bueno, es como si lo viera. Orar, cuando tú te conectas en esa concentración de
estar sabido de que no estás hablando al aire, sino que le estás hablando a Dios, esa es una oración efectiva. No se necesita mucha retahíla ni hablar muchas cosas, ni recitar la Biblia, porque a veces las personas creen que Dios no se sabe la Biblia cuando es el que la mandó a escribir y comienzan a leer que hay textos completos, en vez de hablar de su corazón lo que ellos desean que Dios haga. Dice que oraba de continuo este hombre. Como a la hora novena del día, como 3 de la tarde, vio claramente, esto no fue borroso ni un sueño, no, él lo estaba orando y se le apareció un ángel. Vio como en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. El hombre no está durmiendo, no se comió algo pesado y tiene ahora una visión rara. No, el hombre vio claramente en una visión, no viera físicamente, sino que él comenzó a ver en su imaginación a un ángel que estaba con él en el lugar donde él estaba. Vio en visión al ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Imagínate Dios enviando un ángel, como decir a un impío, a un gentil, a un hombre, a un pagano que no conoce del Señor. Pero ¿por qué Dios lo envió? Porque este hombre movía el corazón de Dios. Qué maravilloso es cuando uno de nosotros, cualquiera, puede mover el corazón de Dios y llamar su atención. Y eso no está delegado para determinadas personas, no, eso es para cualquier persona que desee estar con Dios. Él dice que no hay quien le toque, que Él no le abra, y no hay quien le llame, que Él no le responda. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ya el hombre estaba dentro de esa visión en la presencia con el ángel. ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué? Porque era algo que él no había llegado a ver en su vida. Y más cuando las manifestaciones de los ángeles están colmadas de gloria, de luz. Eso es lo que la Biblia enseña. Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Y esto es maravilloso, poder describir este pedacito. Cada vez que tú oras, que te arrodillas, te sientas o te acuestas a querer hablar con Dios, Él ha escuchado. Y cada vez que tú le has dado al pueblo judío, todas esas cosas han estado en la presencia de Él, cada vez que lo has hecho. Asimismo, cuando nosotros hacemos las mismas cosas, oramos buscando su presencia, su cuerpo, su ser espiritual. Porque recuerda que Dios no nos hizo de la tierra, hizo el cuerpo. Pero Él dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Espíritu, espíritu. Tú no eres carne, sangre, pero tú eres espíritu. Por esa razón te puedes comunicar con Dios porque Él es espíritu. Entonces dice, lo que tú le has dado a mi pueblo, cuando te piden o cuando tú ves la necesidad, cada vez que lo has hecho, eso ha llegado aquí, a mi corazón, como un aroma, como un perfume agradable. Todo lo que tú has hecho lo he mantenido vivo en mi presencia, Cornelio. Todo lo que has hecho yo lo tengo aquí delante de mí. Por eso te digo que es como un memorial. Por eso te mando un mensajero para concederte tus deseos. Óyeme, no es que te voy a hablar en la oración. No, va a ser más convincente, Cornelio. Te voy a mandar un mensajero mío, un ángel. Y lo vas a distinguir como un ángel por su luz, por su brillantez, para que él te lleve el mensaje de que te voy a conceder todo lo que tú deseas, todo lo que tú me estás pidiendo en esas oraciones.
porque tanto tus oraciones como las ayudas a mi pueblo están como fragancia, como aroma aquí en mi presencia. Entonces, por eso yo siempre te comparto que todo lo que nosotros le damos a Dios y al prójimo nos protege con sus promesas, porque eso es lo que Él mismo anuncia. Siempre que le damos a nuestra iglesia, no, la iglesia somos nosotros, a nuestra congregación, o ayudamos a nuestros pastores para que saquen la obra adelante, o al misionero que está haciendo el trabajo que tú y yo no podemos hacer, eso indica que nosotros en ese momento, aunque tú no hayas escuchado aún venir a un ángel, ni en las comunicaciones con Dios te está respondiendo, oye, te voy a dar esta misma concesión que hago con Cornelio, estamos protegidos por las promesas que Él habla de quien le da a Él. Porque recuerda que el fin de toda esta enseñanza es que tú te metas en los tuétanos de tus huesos, más allá del ADN nuestro, que si eres la mano que Dios que da a la congregación para que se multiplique el evangelio, al misionero para que lleve las buenas nuevas del evangelio donde tú y yo no podemos ir, al prójimo, al necesitado, tu vida está protegida igual que la mía por las promesas de Dios. Y te voy a leer unos 2 proverbios que están escritos desde la ley, pero que funciona y funciona de tal manera que el pueblo más rico en el mundo entero, los que más posición de control tienen y donde más premios Nobel han salido en todas las líneas de la ciencia, son los judíos, porque ellos han aprendido el secreto del dar. Cuando usted alcanza el secreto de dar, usted alcanza la dádiva y el don de ser generoso, bondadoso, atento a hacer misericordia de la necesidad de los demás. Entonces Dios tiene que seguirte dando porque entre tanta gente tú eres el único que ha entendido que eres la mano de Dios para darle a la necesidad de otros. Dice el proverbista en el capítulo 19, para leer varias cositas, el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le recompensará por su buena obra. Esto es una garantía. Si yo estoy atento a la necesidad del que tiene que suplir algo, y yo lo puedo hacer, es porque Dios me está dando para que yo dé. Y cada vez que yo lo hago, Dios me va a recompensar por esa buena obra. Eso es lo que está viviendo Cornelio, que ha recibido un emisario del cielo y le concedió lo que él quería. Porque todo ese capítulo se narra cómo Dios manda a buscar a Pedro. Y Pedro renuente al principio para ir. Después Dios le da unas señales y lo convence de que tiene que ir. Y estando allí, Pedro hablando del Señor, comenzó a caer el Espíritu Santo sobre todos. Y esa palabra caer sobre todos, algún día la vamos a tratar porque está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Si ya tenemos al Espíritu Santo y se dice que no hagamos nada hasta que Él venga sobre nosotros. Tiene una explicación. Y dice en otro proverbio, el versículo 17, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. El que camina en integridad anda confiado. La hora del justo es para vida. Qué maravilloso. O sea, primero no tiene necesidad jamás de pensar que le van a faltar los alimentos o las cosas necesarias, porque Él siendo la mano de Dios que bendice, Dios siempre que Él lo hace, ese perfume, ese aroma llega al corazón de Dios. Y por eso hay bendiciones sobre esa cabeza. Y el que camina con integridad anda confiado. O sea, no tiene temor de que algo malo le pase. Él sabe que por el contrario,
ya que tiene el don de la dádiva, de la generosidad, de la compasión, de la misericordia, él camina confiado sabiendo que donde él coloca el pie, ahí lo pone el Señor. Donde él coloca la mano para hacer algo, Dios está ahí con esa mano. Por eso camina confiado. La obra del justo es para vida. Y esto es buenísimo. Porque una cosa es caminar en la vida con alegría, con gozo, disfrutando lo que tienes. Porque hay gente que tiene mucho pero no lo disfruta, es esclavo de eso mismo. No, es la obra del justo, es para que él disfrute todo lo que Dios le da. Todo. Si Dios te da algo es para que lo disfrutes. ¿Y cómo lo disfrutas? ¿Solamente tú? No, tú puedes disfrutarlo con tu familia, con tus amigos. Pero disfrutar de lo que Dios te da y enseñar que es Dios que lo da. Eso es maravilloso. Pero a los justos les será dado lo que desean y permanecerán para siempre. No solamente eso, sino que Dios le da los deseos de su corazón. Él anhela tener algo y Dios se lo concede. Vemos ahí en Cornelio. Él deseaba tener ese contacto con Dios, hablar con Dios, recibir lo que él había visto de las manos de Jesús y de los apóstoles. Y Dios se lo concedió cuando fue Pedro ahí. Dice que permanecerán para siempre. Eso es establecerse en el lugar en que tú estás, en que tú vives. Pero no establecerse de cualquier manera. No, con nombre. Quiere decir Dios haciéndote que te honren por lo que tú eres y por lo que tú haces y por lo que te conocen de lo que tú hablas. Te hará permanecer para siempre. Y Pablo, reafirmando todo esto, dice en 2 Corintios 8, vamos a leer algunas cosas que hemos estado tocando. Del 10 al 15 dice, y doy mi opinión en este asunto, en el asunto de la dádiva, de la generosidad. Porque esto os conviene a vosotros. Ahora Pablo va a explicar cómo practicar esto. Cómo practicar el secreto de dar consagrado a Dios. Sí, porque aquí es donde está la clave. Si tú le das a tu congregación y no miras que se lo das a Dios, no estás dando. Si tú le das una ofrenda a los líderes, a los pastores que tú tienes, y no miras que es la mano de Dios dando, que es a Dios que le estás dando lo que Él mismo te puso en tu mano, no estás dando. Siempre que tú des, tienes que ver que a Dios le estás dando, que Dios te manda a ti a hacerte presente en una necesidad para que esa gente sepa que Dios está dando. Tú eres la mano de Dios que da, tú y yo. Este es el secreto. Es lo mejor para sobreabundar en bastante fruto en lo que tú hagas en esta tierra. Dice Pablo, ustedes que fueron los primeros en comenzar hace un año, refiriéndose a la gente de Filipo, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. No solamente eso, sino tener esa pasión por dar. Cuando tú estás en ese nivel que tienes la pasión por dar, ya el don de la generosidad está contigo y eso pues es inevitable que tú alcances riquezas. Y hay que hablar de esa manera porque de la única manera que uno puede ayudar a la gente en sus necesidades es con dinero, o con una casa, o con un carro, o con víveres. Pero todo eso cuesta. Entonces, poder hacerlo es poder recibir de Dios para ti y que te sobreabunde, que te quede para dar. Entonces Pablo, que conocía esto, les habla a ellos, que no solamente ellos lo hacían, sino que deseaban hacerlo.
Ahora pues, acabad también de hacerlo para que como hubo la buena voluntad para desearlo, aquí está lo que te estaba explicando. No solamente el deseo de querer dar y no tenés, sino que lo pongas en práctica. Pero si no tengo, Dios te va a dar por cuanto tenés el deseo de darle a Dios. Si tú tienes el deseo de darle, pero si se lo voy a dar a la congregación, se lo voy a dar a un misionero, se lo voy a dar a un amigo, por cuanto tenés el deseo, Dios te va a dar recursos para que lo puedas hacer. Así es que va creciendo el don, ¿ya? Para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo, según lo que tengáis. Sí, porque esto es muy importante. Esta enseñanza no está dirigida a que tú te empeñes o te hipoteques para dar, porque no estás dando de lo que Dios te da. Estás prestando para aparentar que das o para que sepan que tú das. No, no se trata de eso. Es de lo que tú tienes, de lo que hay que dar. Y si no tengo, eso quiere decir que Dios no te da. Es peor rublo. Es mejor empezar en poco para que Dios te dé, para que puedas dar. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto es importante. Que si tú tienes buena voluntad para Dios, tú tengas para dar. Porque se va a aceptar según lo que se tiene en tu mano para dar, no según lo que no se tiene y haciendo sacrificios y esfuerzos, hipotecándote para dar en la tarjeta, en un cheque que no va a tener respaldo, en un préstamo para que dar. No, fe es caminar pensando que yo estoy esperando que Dios me bendiga y yo voy a hacer todos los pasos que la fe me está pidiendo que haga para que yo tenga. Y eso hemos hablado varias veces, pero una de las cosas bien importantes es que tú ames lo que tú haces. Porque si tú no amas lo que tú haces, tú no vas a pensar que Dios va a bendecir lo que no te gusta. Dice Pablo, esto no es para holgura de otros y para la aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. ¿Por qué? Porque en el momento actual vuestra abundancia puede suplir la necesidad de otros, de ellos, porque tienes abundante para ti y para dar. Para que también la abundancia de ellos, o sea, está hablando entre personas que conocen el secreto, supla vuestra necesidad. ¿Cuándo? El día en que te falte. De modo que haya igualdad entre el que da en la necesidad de otro a que ese otro te dé cuando tú estés en necesidad. Es aprender a ser generoso, dadivoso en la necesidad. Eso es importantísimo. En la necesidad de alguien ser generoso. Ese es un don de Dios. Para que en tu necesidad, según sembraste, Dios envíe tu provisión. Eso es increíble. Tener cuenta como Cornelio en el cielo es tener un memorial delante del corazón de Dios, diciendo, a este no lo podemos dejar que le falte nada, porque este siempre tiene una mano disponible para dar. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado. O sea, no estaba enamorado del dinero, porque el pecado y el error más grande es estar enamorado del dinero, porque te lleva a la avaricia, a la codicia, a estar deseando cosas que ni siquiera necesitas. Pero el que ama lo que hace y ama lo que él hace y administra con lo que él coge, con lo que él toma en su mano, ese es el que Dios mantiene bien, pero bien sobreabundante. El que recogió mucho no tuvo demasiado porque dio al necesitado de su abundancia. Esa es una clave. Y el que recogió poco no tuvo escasez porque Dios le envió del que haya recogido mucho para que le supliera lo que le hacía falta. Por eso el que recogió poco no tuvo escasez,
porque hay un generoso que tiene el don de la dádiva, que estaba atento o a la voz de Dios o a ver la necesidad y suplirla. Así nos convertimos en la mano de Dios. Eso es maravilloso. Y luego Pablo entra a revelar por el Espíritu en 2 Corintios 9, 6, 15, pero se me terminó el tiempo. Qué cosa más tremenda, cómo camina esto. Una cosa, si te digo, a mí personalmente me costó un trabajo horrible, espantoso dar. Yo me acuerdo que estaba en una iglesia americana que tenía un grupito para español y pues como no tenía documentos legales en ese tiempo, manejaba mucho la plata en cash. Y yo me metía los billetes de 50 en un bolsillo, los de 20 en otro, en los bolsillos traseros los de 10, los de 5 y los de $1 en el bolsillo de la camisa. Y cuando yo iba de camino yo decía, voy a dar 100. Y cuando llegaba decía, no, 100 es mucho. Uy, mira ese pastor, ese carro que tiene. Uy, mira ese reloj, ese anillo. No, 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 con 50 está bien. Y me sentaba. Y cuando comenzaba la arenga y la maldición para diezmar, yo decía, nah, estos no trabajan al sol como yo. 12 horas rompiéndome al sol ahí, no. No, que va, inclusive 20 es demasiado. Te metí la mano al bolsillo hasta donde estaban los billetes de 5. Y en aquel tiempo recogían la ofrenda donde yo estaba, como en la iglesia católica, era una bolsita morada con un palo, entonces lo iban acercando a las personas para dar. Y cuando llegaba donde yo estaba, yo decía, no hombre, 2 o 3 pesos es mucho. Y así, chava. Y me pasaban unas cosas increíbles. Le ponía toda la seguridad a mi camión con que trabajaba, donde tenía la herramienta hasta alarma. Y gateaban el carro y lo movían sin que él sonara y me dejaban sin herramienta. Hacían trabajo y no me lo pagaban, me robaban. No, eso fue tenaz, fueron unos años terribles para aprender a llegar al diezmo. Y tiempo para aprender a diezmar correctamente. No, Señor, tú sabes la necesidad que tengo y no te voy a dar. ¿Qué va a hacer? Hasta que fui aprendiendo en el tiempo, en la medida que Dios me fue mostrando su favor como a Cornelio, y me di cuenta que lo que yo le daba se lo tenía que dar a él. Y que cuando yo le daba, delante de su presencia estaba lo que yo daba para cuando yo necesitara. Allá, como dice Pablo, abundaba en mi cuenta mucha dádiva. Y te aprendí el don de la generosidad. De lo cual, todos los que me conocen a nivel de Sudamérica y Centroamérica y aquí en Estados Unidos donde he ido, saben que yo aprendí ese don. Pero mis amados, se me terminó el tiempo. El fin de la enseñanza es que alcances el don del dar, pero de dar de lo que tienes en tu mano y sabiendo a quién le das. Si le das a la congregación, perdiste el año. Si le das a los pastores, perdiste el año. Si le das a tu prójimo, perdiste el año. Pero si le das a Dios, será aroma en el cielo. ¿Y cómo hago eso? Pues cuando tú das, tú tienes que ver que tú eres la mano de Dios que da en la necesidad de la obra donde tú estás, ahí en la congregación, al misionero, a la necesidad del prójimo, de la familia. No ser escaso con tu esposa, con tus hijos, ni con tus nietos. Eso es lo que Dios bendice y multiplica. Pero será hasta el próximo martes. Y te espero este viernes con la reflexión del fin de semana. Ok, mis amados, corre la voz para que otros sean bendecidos. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.